Chicos, buenos días. Vamos a empezar. Les estoy tomando lista, por favor. Ustedes son quinto A. Señorita Karen Alarcón, Buenos días, Inge presente. María Isabel Alarcón, Buenos días, Inge presente. Eric Altamirano. Eric me parece que estaba delicado de salud. ¿Quién me dijo? Álvarez, Buen día, Inge presente. Jefferson Ambuludi, Buenos días, Inge presente. Ricardo Ucapiña, Presente, Inge, buenos días. José Valareso, Buen día, ingeniera presente. Domenica Bejarano, Buenos días, Inge presente. Nadia Benalcázar, Presente, Inge, buenos días. Jefferson Cabadiana, Buen día, presente. Yesenia Cachote. Yesenia Cachote. No está. Víctor Caiza. Tampoco está. Guido Cardoso. No, Víctor. Presente. Guido también sí está. José Casco. Presente, Inge, buenos días. Ángel Cataña. Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda. Presente, Inge, buenos días. Neisser Chimbo. Presente, ingeniera, buenos días. Andrés Estrada. Presente, ingeniera, buenos días. José Fierro. Buenos días, Inge presente. Joel Garay. Buenos días, Inge, presente. Alexis García. Buenos días, Inge presente. Cristian Guato. Presente, ingeniero, buenos días. Erika Inca. Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez. Presente, ingeniera, buenos días. Eric Yanga. Presente, Inge, buenos días. Elvis Llerena. Presente, Inge, buenos días. Joel Macas. Presente, Inge, buenos días. Johanna Mayorga. Buenos días, Inge, presente. José Miranda. Presente, Inge, buenos días. René Mullo. René no está. Jorge Paredes. Buenos días, Inge presente. Jefferson Parra. Presente, Inge, buenos días. Eduardo Piñas. Presente, Inge, buenos días. Patricio Robalino. Ingeniera, buenos días, presente. Roberto Rosero. Presente, ingeniero, buenos días. José Zafadi. Presente, ingeniera, buenos días. Michelle Sacba. Buenos días, Inge, presente. Vinicio Salcán. Buenos días, ingeniera, presente. Steven Siwa. Inge, Steven me dijo que le dijera que hoy le tocaba su segunda dosis de la vacuna. Gracias, Marisabel. Jonathan Sinaluisa. Buenos días, Inge presente. Jeremías Sinaluisa. Buenos días, Inge presente. César Vaca. César Vaca no está. Sí, Inge, buenos días. Así Disculpen, no está. está el internet. No te preocupes. Emilio Vallejo. Presente, Inge, buenos días. Darwin Villarroel. Darwin, ¿estás por ahí? Darwin, ¿me escuchas? Presente, Inge, sí, disculpe. Presente. Marlon Yauripoma. Presente, ingeniera, buenos días. Steven Yumiseba. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos, chicos. ¿Quién falta en lista? Inge, buenos días, disculpe. Fernanda Cachota, por favor. Fernanda, ya estás. ¿De verdad dónde estás? ¿Alguien más? Sí. Me parece que estamos completos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Bueno, hoy de mañana fueron las juntas de curso, ahí estuvo su presidente, el señor Darwin, que les cuente todas las novedades, todo lo que se habló ahí. Por favor, en las asignaturas tienen que tener ustedes un poquito más de dedicación, dedicarse a estudiar, interesarse por la materia. Sabemos que es difícil esta modalidad virtual que estamos viviendo,
pero no nos queda más que echarle ganas. Entonces, chicos, tienen prácticamente todo el segundo parcial para recuperar todas esas calificaciones bajas que tienen en el primer parcial, no solo en mi asignatura, sino en todos. ¿Qué más? Ya. Empezamos. Nosotros ya vimos en clases anteriores los distintos tipos de riego que existen. Vimos ya los componentes de un sistema de regadío. Y hoy vamos a empezar con el análisis de la metodología de riego. Entonces, en este capítulo, nosotros vamos a estudiar todo lo referente a cómo se va a realizar el cálculo del caudal, mejor dicho, del caudal, del tiempo que se debe regar, todas las características que entran a jugar función en esto del regadío. Entonces, hay mucha atención, todas las definiciones que vamos a ver es muy importante. Es importante que nosotros conozcamos de esto para tener una idea general cuando planteemos alguna sugerencia o algún diseño para un sistema de regadío. Empezamos. Nos dice aquí, ¿por qué se debe regar? ¿Por qué se debe regar? Entonces, vemos primero las imágenes. Tenemos una plantita, está viva prácticamente, está ahí verdecita todo, y luego vemos la imagen de una planta que prácticamente se encuentra ya marchita, se ha muerto. Entonces, ¿por qué se debe regar? Nosotros debemos regar para reponer el agua que ha sido consumida tanto por la planta y por el suelo y que de igual manera se ha evaporado. Entonces, si nosotros no colocamos agua, no reponemos el agua que ya se fue consumida, simplemente la planta puede llegar a marchitarse. Y aquí nosotros tenemos dos características principales que vamos a hablar más adelante. Podemos aquí ya referirnos a una capacidad de campo y luego a un punto de marchitez permanente. Cuando estamos nosotros en la capacidad de campo, quiere decir que la humedad, tanto de la planta como del suelo, es la humedad óptima para que ésta pueda desarrollarse. Cuando el agua se va consumiendo, se va secando y el agua no se ha repuesto, podemos llegar a este punto de marchitez permanente, que es cuando ya no hay agua en el suelo, y como no se ha repuesto este líquido, prácticamente la planta muere y llegamos a este estado de acá. Entonces, por eso es la importancia de nosotros tener un regadío en las plantaciones, más que nada cuando no existe lluvia. Si no ponemos agua, prácticamente la planta muere. ¿Cuánta agua nosotros debemos aplicar por riego? Acá viene un concepto fundamental que nosotros debemos conocer para un diseño de regadío. Y lo que nosotros debemos conocer es la lámina neta. La lámina neta es un concepto en el cual nos dice que es la cantidad de agua que se va a aplicar en cada regadío. Entonces, nosotros necesitamos de ley para hacer el diseño, saber cuál es la lámina neta que nosotros tenemos. ¿Y la lámina neta de qué depende? La lámina neta va a depender de 4 factores, como vienen a ser el agua útil, el criterio de riego, la densidad aparente del suelo y la profundidad de las raíces de cultivo. En base a estos 4 parámetros de aquí, nosotros podemos determinar la lámina neta de agua, que repito, la lámina neta es la cantidad de agua que nosotros vamos a aplicar en cada regadío. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un diseño, lo que nos interesa conocer viene a ser la lámina neta, la cantidad de agua que vamos a aplicar, y luego nos interesará conocer la frecuencia de riego, que va a decir después de cuánto tiempo vamos nosotros a volver a regar, ¿ya? Y como vemos, depende de estos 4 factores. Nos dice, esta cantidad de agua a reponer en cada riego se encuentra directamente relacionada con el consumo de las plantas, la evaporación debido a agentes climáticos. Entonces, vamos a empezar a analizar cada uno de estos factores, uno por uno. Vamos a darnos cuenta. El agua útil. ¿Qué es el agua útil? El agua útil es la diferencia que existe entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces, esta parte de aquí, toda esta parte de aquí viene a ser el agua útil. ¿Qué quiere decir? Como ya les dije antes, capacidad de campo quiere decir cuando nuestra planta y el suelo
tienen todo el agua a su disposición, puede desarrollarse de una manera rápida, eficiente, como sea. O sea, tenemos todas las condiciones apropiadas para que la planta y el suelo puedan desarrollarse perfecto. Entonces, prácticamente aquí en la capacidad de campo es cuando tenemos un nivel alto de humedad, mejor dicho, el necesario del suelo. Y esta diferencia de acá que existe entre la capacidad de campo y hasta llegar al punto de marchitez permanente, viene a ser el agua útil. Entonces, el agua útil es la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Y representa en sí la cantidad de agua que se encuentra disponible en el terreno y que puede ser aprovechado por este y por los cultivos. Entonces, ya sabemos lo que es el agua útil. Es la cantidad de agua que nosotros podemos utilizarla. Nos dice acá, después de aplicar un riego, el suelo se encuentra en plena capacidad de campo. Entonces, cuando llueve o cuando aplicamos el regadío, hemos llegado aquí a tener una capacidad de campo. La cantidad de agua útil en el suelo va a comenzar a disminuir cuando la planta empiece a absorber todo el agua que necesita. Entonces, el agua se sigue terminando, todo el agua útil sigue disminuyendo. Entonces, llega a disminuirse y si es que nosotros no aplicamos otro regadío, simplemente dejamos que el agua útil se consuma, llegamos a un punto de marchitez permanente. Como no se desea que esto pase, como a nadie le gustaría que las plantas se mueran, es necesario aplicar el sistema de riego, o sea, regadío a las plantas para que el agua útil no se termine. Pero nosotros en realidad no sabemos cuándo se debe aplicar el agua. Por ejemplo, como les digo, tenemos la capacidad de campo y acá estamos en el punto de marchitez permanente. Aquí prácticamente estamos con un montón de agua, acá ya se nos va secando y acá prácticamente ya llegamos sin agua, ¿ya? Este es el agua útil, le resta de acá. Pero nosotros en realidad no sabemos cuándo aplicar el siguiente regadío. Si cuando tenemos el agua útil en este nivel, o cuando tenemos acá, o cuando estamos acá cuando ya no hay agua, volvemos a aplicar agua útil. Entonces, aquí viene otro criterio que es muy importante, que es el criterio de riego que vamos a ver a continuación, que es el que nos recomienda cuándo se debe aplicar el siguiente regadío a las plantas. Entonces, agua útil nos debe quedar muy claro que es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Y el agua útil era necesario para determinar la lámina neta, que era la cantidad de agua que necesita el terreno en cada regadío. Venimos al segundo factor. El segundo factor es el criterio de riego. Entonces, este factor se lo determina mediante a la cantidad de agua útil que tiene el terreno, que consume la planta. De igual manera, este factor se determina de una manera experimental, donde a nosotros nos dice en qué momento podemos aplicar el siguiente regadío. Por ejemplo, si aquí como podemos ver capacidad de campo, es que tenemos un 100% de agua útil. Cuando estamos ya en el punto de marchitez permanente de la planta, prácticamente estamos en un 0% de agua. Entonces aquí nos va diciendo, yo qué sé, por ejemplo, una plantación de un árbol de manzanas. Necesita aplicarse tal vez aquí, cuando esté el agua útil en un porcentaje del 50%. Tenemos una plantación de frutilla. Cuando estamos acá al 20%, tenemos una plantación de que, yo no sé, limón acá. Entonces, va a depender del tipo de planta cuando nosotros volveremos a aplicar el siguiente regadío según el criterio de riego. ¿Qué nos dice? El criterio de riego es un factor. Se adopta para determinar el momento de aplicar un riego respecto del porcentaje de agua útil que posee el terreno. Si nosotros asumimos que cuando el terreno se encuentra en capacidad de campo, el porcentaje de agua útil, como vemos acá, es 100%. Cuando estamos acá en 0%, es el punto de marchitez permanente. Los diferentes puntos indicados presentan la posibilidad de regar el porcentaje de agua útil cuando alcanzamos estos valores. Esta tablita de aquí nos sirve para entender cuando estamos en capacidad de campo al 100% y cuando estamos en el punto de marchitez permanente. Pero no es muy recomendada que esta se utilice para determinar el criterio de riego. ¿Cuál es el medio que nosotros utilizamos para la determinación del criterio de riego? Nosotros utilizamos esta de aquí, que es la fracción de agotamiento del agua disponible, que se le denomina con la letra F. Entonces, nosotros tenemos esta tablita de aquí,
nos dice ya el factor de criterio de riego para los distintos cultivos que nosotros tengamos. Por ejemplo, nos dice aquí que para el aguacate tenemos un factor de riego del 0.30. Yo qué sé. Acá para el tomate tenemos 0.45. Tenemos para las fresas 0.10, ¿ya? Entonces aquí nos indica cuál viene a ser el criterio de riego que nosotros estamos utilizando en función de cada tipo de sembrío. Esta tablita de aquí, estos factores de criterio de riego, son ya muy sancionados por la experiencia, que quiere decir que nosotros tranquilamente podemos utilizar estas tablitas de aquí. Si es que nosotros tenemos, por ejemplo, por ahí un que no conste dentro de esta tablita, ¿cómo podemos nosotros determinar el criterio de riego? Eso se lo hace en función de la longitud de raíces que tiene la planta. Como nosotros ya sabemos que la planta, una plantita, bueno, vamos a una florcita. Una planta absorbe el agua, los nutrientes por medio de las raíces. Entonces, para determinar nosotros el criterio de riego, nos vamos a basar en la longitud que tengan las raíces para poder determinar este factor. Como nos dice aquí, al no disponer de estos valores, se debe considerar un factor de F de 0.60 para cultivos con raíces profundas y 0.40 para cultivos con raíces superficiales. Y con eso venimos a analizar esta tablita que teníamos antes. Para cuando nosotros tenemos plantas con raíces profundas, estaríamos más o menos acá. Y cuando tenemos plantas con raíces más cortas, estamos acá abajo. Sabemos que las plantitas que tienen raíces más profundas se van a demorar más en captar el agua. Por lo tanto, debemos nosotros volver a regar cuando tenemos un porcentaje de agua útil alrededor del 60%. Mientras que las plantitas que tienen una longitud de raíces más corta, podemos aplicar un poquito después el siguiente regadío. Entonces, aquí podemos ver, ya nos dan tabulado este criterio de riego para los distintos tipos de sembríos, de plantitas que existen. Por ejemplo, nos podemos fijar. Nos dice que la caña de azúcar tiene un criterio de riego de 0.60. Entonces nos damos cuenta que las raíces de la caña de azúcar deben ser sumamente profundas o más grandes que todo lo que vemos acá. Y por ejemplo tenemos, yo que sé, las fresas. Las raíces de las fresas deben ser más pequeñitas para tener este criterio de riego. Entonces todo aquí tiene su relación. Nos dicen, existen otras opiniones, las que prefieren determinar el momento de riego mediante el uso de equipos para medir la cantidad de humedad en el suelo. Y esto sí se lo ocupa. Por ejemplo, en países que tienen ya gran tecnología en esto del regadío, ellos tienen mediciones de cómo se encuentra la humedad de la planta, cómo está la humedad del suelo, y según eso determinan cuándo sería necesario tener el próximo regadío. Pero aquí en nuestro medio no sabemos, nos podemos basar simplemente en esto. Nos dice acá, sin embargo, aunque los instrumentos poseen una mayor exactitud para determinar el momento óptimo de riego, el método de criterio de riego mencionado en la tabla anterior es recomendable en distintos boletines de riego, en algunas bibliografías, pudiéndose afirmar la utilización de esta tabla. Entonces podemos utilizar esta tablita de aquí cuando nosotros vayamos a hacer algún diseño. Si es que no se encuentra aquí lo que nosotros querramos sembrar, por ejemplo, acá podemos utilizar este criterio de acá para estos valores de ahí. Seguimos a la profundidad de las raíces del cultivo. Como les mencioné antes, cuando nosotros estudiábamos, me parece que ciencias naturales, no sé, en la escuela, nos hablaban que la planta tenía la raíz, el tallo, las hojas, el fruto y las flores. Bueno, entonces la raíz es el elemento por el cual la plantita va a absorber los nutrientes, va a absorber el agua que tiene el suelo. Entonces, ahí nace la importancia de nosotros poder caracterizar cómo se encuentra cada tipo de plantita para eso. Nos dice acá, las raíces de las plantas son los órganos encargados de absorber los nutrientes y el agua.
Dependiendo del tipo de cultivo y en qué lugar se encuentre arraigado, las raíces se prolongarán en busca de alimento. A mayor profundidad necesitamos más agua a aplicarse durante el riego. Entonces, cuando tenemos nosotros raíces más pequeñas, necesitamos en realidad menos agua o es más fácil que el agua pueda ser captada por las raíces. Una vez conocidos estos factores, podemos determinar ya la cantidad de agua que se va a aplicar por riego, denominada la lámina neta, que era lo que vimos al inicio. Entonces, vamos a ver acá una tablita donde nos indican los distintas profundidades de raíces en función del tipo de cultivo. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos ver aquí? Podemos ver igual el ejemplo de la caña de azúcar que vimos antes. Miren, la caña de azúcar tiene una raíz de 1 a 1.20 metros. Entonces, por eso era que el criterio de riego tenía un valor tan alto. Y veamos las fresas si están por acá. Las fresas tienen una profundidad de raíces entre 20 a 30 centímetros. Entonces, aquí claramente podemos darnos cuenta que todo se encuentra relacionado. Si tienen por ahí alguna pregunta, igual me pueden hacer. Podemos darnos cuenta que aquí tenemos ya la fórmula planteada de la lámina neta, que era lo que estamos viendo al inicio, que es la cantidad de agua que vamos a aplicar por unidad de superficie durante el periodo de riego. Entonces, ¿qué es la fórmula de la lámina neta? La lámina neta va a ser igual a ¿qué? A la capacidad de campo, menos el punto de marchitez permanente, prácticamente es del agua útil, por la densidad aparente del suelo, por el criterio de riego, por la profundidad de las raíces de cultivo, multiplicado por 1000, dividido para 100, para obtener las unidades de la lámina neta en milímetros. Entonces, de esa manera podemos nosotros determinar la cantidad de agua que se va a aplicar durante el regadío, ¿ya? Como vemos, todo esto de aquí hemos analizado, nos ha faltado únicamente la densidad aparente del suelo, de la que vamos a hablar más adelante. Pero esto a ustedes ya les debe sonar muy familiar, porque es prácticamente igual a lo que nosotros, igual a los ensayos que realizamos, por ejemplo, en mecánica de suelos. Es exactamente igual. Dime, Marlon. Inge, disculpa una pregunta. En cuanto a la tablita del criterio de riego para los diferentes tipos de cultivos, esto no tiene, o sea, no está relacionado con el entorno. O sea, por ejemplo, tal vez no se dé el mismo entorno natural en la costa o en la sierra. ¿Esa tabla está tomando este tipo de factores también o se podría aplicar en cualquier lugar? Ya. Perfecta tu pregunta, Marlon. Espérate, déjame de una vez anotarte, si no luego me olvido. Ustedes son quinto A. Ya. Muy buena la pregunta de su compañero. Y vamos a regresar a donde estábamos. Hoy estamos nosotros empezando a ver toda la metodología de riego que se va a aplicar. Me preguntas de esta tabla del criterio de riego, que era la cantidad de agua. Esto está únicamente en función del tipo de planta que nosotros tenemos. Luego, más adelante, vamos a tener que analizar las cosas en función del tipo de suelo. Por eso es que incluso acá bueno, aquí nos dice la lámina neta, que se encuentra en función de la densidad aparente del suelo. El criterio de riego va únicamente en función prácticamente de la planta. Se ha hecho varios estudios porque ya sabemos, como tú dices, tal vez las condiciones climáticas pueden cambiar o incluso el tipo de suelo. Yo que sé, no va a ser lo mismo que se plante caña de azúcar en un suelo arenoso que en un suelo arcilloso, por decirles así. Hay una distinta estructura del suelo, tenemos distintas texturas, entonces eso sí nos va a afectar, pero igual lo vamos a ver más adelante. Entonces, el criterio de riego únicamente se encuentra en función de la planta y aquí, por ejemplo, el suelo nos intervendría en la densidad aparente del suelo, más o menos en analizar la permeabilidad que tiene, la humedad que el suelo retiene. Las condiciones climáticas son muy importantes, eso también lo vamos a ver más adelante, cómo influye en el cálculo. Entonces, sí, más adelante vamos a ver eso. Acá nos dice
¿Cada cuánto tiempo debemos regar? Y esto es muy interesante. El intervalo de tiempo entre uno y otro riego va a depender de dos factores, de la lámina neta, que es lo que ya vimos antes, y el requerimiento bruto de agua. Entonces, nosotros vamos a determinar la frecuencia en base al requerimiento bruto de agua que nosotros tengamos. Vamos a ir entendiendo poco a poco todo esto de la metodología. Para el requerimiento bruto de agua, nos dice, se denomina este requerimiento a la cantidad de agua consumida por los cultivos o que se ha evaporado durante un intervalo de tiempo, ¿ya? Y en función de qué se encuentra este requerimiento bruto de agua. El requerimiento bruto de agua es la relación que existe entre el uso-consumo del cultivo y el rendimiento total de nuestro sistema de regadío que vayamos a implementar. Ahorita aparecen muchos términos o tal vez está muy confuso, pero luego al momento ya de realizar el ejercicio es facilito cómo se hace este cálculo. Entonces, aquí en el requerimiento bruto de agua, ya nos estamos dando cuenta que esto ya se encuentra en función de la evaporación, que se encuentra relacionado directamente con el clima que nosotros tenemos. Entonces, el uso-consumo del cultivo es igual a ¿qué? Es igual a este factor Kc por la evapotranspiración. Entonces, este Kc igual lo podemos nosotros determinar en base a tablitas. Y la evapotranspiración de la que vamos a hablar más adelante, que a ustedes ya tuvimos una pequeña introducción de la evapotranspiración, que es la evaporación, la transpiración de las plantas. Prácticamente ahí ya se involucra el clima que nosotros tenemos. Y este rendimiento de acá es el rendimiento total del riego tecnificado a utilizar. Entonces, cuando nosotros veíamos, ¿se acuerdan? Los distintos tipos de regadío, que íbamos hablando de los rendimientos que estos tienen, podemos tal vez utilizar esta tablita de acá, donde nos dice cuál es el rendimiento según el tipo de riego tecnificado que tenemos. Nosotros antes teníamos esto de acá. Bueno, hablamos de estos en función de riego tecnificado. Riego por aspersión podríamos decir que estaba del 80 al 85%, como podemos ver acá. Riego por goteo, esta tablita nos dice del 75 al 90, pero en base igual a otra bibliografía, estudios, el riego a goteo puede llegar hasta el 95%. Entonces aquí ocuparíamos este porcentaje de rendimiento total en función del sistema de riego tecnificado que vayamos a nosotros a plantear. Una vez que hayamos conocido los factores, se puede conocer el tiempo de aplicación de un riego. Y esto se lo denomina la frecuencia de riego. Entonces, eso es lo que a nosotros nos interesa. La frecuencia de riego es la relación que existe entre la lámina neta y el requerimiento bruto. Se denomina frecuencia de riego al intervalo de tiempo que existe entre un riego y otro y va a depender del balance que oferta y la demanda de agua que existe. Es decir, la capacidad de retención de agua que tenga el suelo y la demanda de agua que la planta necesita. Entonces, aquí nosotros ya tenemos este término de frecuencia de riego. ¿Y aquí hay algo que decir? Sí. La frecuencia de riego también se encuentra en relación al tipo de planta que nosotros tenemos. Por ejemplo, la lámina neta ya sabemos cómo calcularla. Y el requerimiento bruto es lo que acabamos de determinar hace un momento, que estaba en función ya de la evapotranspiración y del rendimiento que tenemos del sistema de regadío. Por ejemplo, hemos obtenido acá una frecuencia de regadío, yo que sé, para las fresas, nos sale un cálculo de 4.5 días, ¿ya? Nosotros le podemos, este término de aquí, le podemos dejar así, pero lo debemos comparar. De esto saben mucho antes los ingenieros agrícolas, los ingenieros, no sé si los ingenieros agrónomos, pero bueno. Entonces, ellos ya saben cuál es la frecuencia de riego máxima que podría tener una planta. En este caso, como les dije que estamos analizando las fresas, ¿qué tal que ellos nos dicen, por ejemplo, solamente se puede regar
solamente se puede regar las fresas máximo pasando 3 días. Entonces, si nos dicen esto, ya nos dan la frecuencia de riego para nosotros modificarlo. Entonces, en este caso, nos tocaría recalcular por acá el requerimiento bruto del que nosotros vamos a tener que regar. De esta manera, ¿cuál hubiese sido el ejemplo si nos salía, por ejemplo, solamente 2.5 días? Se regaba cada 2.5 días, si el periodo máximo de las fresas, yo que sé, son 3 días. Entonces lo regamos ahora cada 2.5 días. Tal vez el suelo se encuentra sumamente seco, sin agua, y van a influir muchísimas otras condiciones. Pero mucha atención aquí con la frecuencia de riego. Esto vamos a verlo de igual manera muy detalladamente cuando ya realicemos el ejercicio. Nos dice acá, ¿qué tipo de riego se debe aplicar? ¿Qué tipo de riego nosotros vamos a seleccionar para los distintos tipos de cultivos que nosotros podamos tener? Va a estar en función de la densidad de la plantación, la velocidad de infiltración del suelo, la envergadura del cultivo, la topografía del terreno. Cuando nosotros hablábamos ya de los distintos tipos de regadío que tenemos disponibles, hablábamos ya un poco de esto, que tal vez cuando teníamos una pendiente más pronunciada nos servía más un tipo de regadío que otro, y así. Entonces, es lo mismo que vamos a ver hoy un poquito más. Empezamos a hablar acerca de la densidad de la plantación. La densidad de la plantación se refiere al tipo, a la cantidad de plantas que nosotros vamos a tener en una superficie. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros una plantación sumamente poblada, una plantación sumamente poblada de, no sé ni siquiera de qué son estas plantitas ya. Digamos que son de limón ya. Por ejemplo, son plantitas de limón. Vamos a imaginarnos en un área sumamente extensa que tengamos de esta plantación y que queramos nosotros intervenir con un sistema de riego por goteo. Sabemos que el riego por goteo se tiene que aplicar un gotero, un emisor por cada plantita. Imaginémonos el costo de implementar un sistema de goteo para una plantación de este tipo. Sería extremadamente costoso. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué podríamos tal vez recomendar? Podría funcionar muy bien un riego por aspersión. Entonces, ya nos vamos dando cuenta nosotros cómo más o menos podemos ir interpretando qué tipo de regadío recomendar. Acá nos dice, es extremadamente alta en las praderas donde es recomendable realizar el riego por aspersión o el riego californiano con compuertas, y baja en huertos frutales, donde sería más recomendable el riego por microaspersión o por goteo. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos una densidad sumamente alta en plantación, podemos recomendar el riego por aspersión, que aquí vendrían los aspersores, a mojarnos por aquí. Cuando tengamos tal vez una densidad más baja, por ejemplo, árboles, podremos implementar nosotros ahí el riego por goteo o por microaspersión, que es un riego más localizado. Entonces, ya nos podemos dar cuenta de eso. Vamos a tener en cuenta, de igual manera, la velocidad de infiltración. Nosotros, cuando ya hablamos de esto en el ciclo del agua, ya sabíamos que la infiltración que tenemos se nos da cuando ya tenemos inicialmente las abstracciones iniciales y empieza a infiltrarse el agua en el suelo. Entonces empieza a infiltrarse el agua en el suelo. Y el tiempo o la velocidad de infiltración del agua en el suelo va a depender del tipo de suelo que nosotros tengamos, lógicamente. No va a ser lo mismo la infiltración que tengamos en un suelo arenoso que en un suelo limoso. Entonces, va a depender de las características, de la textura, de la estructura del suelo, de la humedad que éste ya tenga anteriormente, de cómo esté configurada, como ya dije, su estructura, cómo sean los poros por los que va a circular el agua. Nos dice acá, la velocidad de infiltración es el tiempo que tarda el suelo en absorber el agua a través de los poros. La facultad de un suelo para permitir el paso del agua se lo denomina permeabilidad. La misma depende del número de poros, del tamaño, de su continuidad. Como consecuencia, la velocidad de infiltración depende de la permeabilidad de un suelo. Nosotros sabemos que cuando no tenemos un recubrimiento, por ejemplo,
como nosotros que vivimos en la zona urbana, que tenemos recubrimiento en las vías de asfalto, tenemos de adoquín, lo que sea, no es un suelo permeable, pero cuando tenemos un suelo sin recubrimiento, es un suelo netamente permeable. Entonces, cuando nosotros vamos a tener una plantación, trabajamos directamente con suelos permeables. Y, por ejemplo, la infiltración que nosotros tengamos del suelo en un día no puede ser la misma a la infiltración que tenga al siguiente día. Puede ser que tal vez un día llovió, al siguiente día hizo un solazo y al otro día hubo llovizna. Entonces, la humedad que tiene el suelo no va a ser la misma de un día para otro. Esa es la importancia de nosotros tener, por ejemplo, la medición de todos estos valores en función de cómo se va dando la infiltración de agua en el suelo. Nos dice de igual manera, en un área determinada, su valor cambia de un sitio a otro. La determinación de la velocidad de infiltración es básico para el manejo del riego, ya que este valor nos permite el cálculo del tiempo y del método de riego que nos conviene implementar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un suelo que es altamente permeable, no podemos nosotros sugerir un regadío por surcos, o sea que el agua vaya a lámina libre abierto, porque el suelo es tan permeable que va a permitir que se absorba toda esa cantidad de agua hacia el suelo y la planta prácticamente no va a absorber casi nada. Entonces también va en función de eso. Acá nos dice que igual la velocidad de infiltración depende de las condiciones de humedad que ya tenga el suelo. El suelo, al encontrarse seco, se observa que el agua se infiltra con rapidez, y eso es algo lógico. Si tenemos un suelo que está completamente seco y empieza a llover, ni siquiera se ve el agua, tal vez marcas de agua en la superficie, sino que toda la lluvia es absorbida por el suelo que se encuentra completamente seco. Los valores de infiltración van a ser máximos en este caso, a la cual se le denominará velocidad de infiltración inicial. A medida que el suelo se va humedeciendo poco a poco, el agua empieza a infiltrarse más lentamente. ¿Por qué? Porque ya el suelo está llegando a su estado de saturación. Entonces, cuando alcanza el suelo su estado de saturación, prácticamente la velocidad de infiltración se estabiliza y ya no seguimos filtrando más agua hacia el suelo. Entonces, bueno, más adelante vamos a hablar igual de esto de la saturación, de todo eso, poco a poco. Acá nos dice una tablita, las velocidades que más o menos nosotros podemos estimar en función del tipo de suelo que tengamos, más o menos la velocidad que vamos a tener. En un suelo arenoso, que son prácticamente los suelos que son más secos, que siempre necesitan más agua, tenemos una velocidad de 30 milímetros por hora. En diferencia, por ejemplo, acá de los suelos franco-limosos, los franco o los arcillosos, tenemos una velocidad mucho más pequeña, ya que estos suelos retienen agua. Nos interesa también conocer a nosotros la envergadura del cultivo. ¿Y eso a qué se refiere? Como podemos ver, por ejemplo, acá en la imagen tenemos una plantación de girasoles. Bueno, aquí se encuentran en invernadero, pero imaginémonos que están al aire libre. Tenemos una plantación de girasoles. Entonces, en este caso nos damos cuenta que estas flores tienen un gran follaje. ¿Qué es follaje? Las hojas. Entonces, por ejemplo, nosotros en este caso, ¿qué pasaría si tal vez planteamos aquí un riego por aspersión? Empezaría a caer en forma de lluvia el agua, pero al tener las plantas un gran follaje, o sea, hojas grandes, nos damos cuenta que todo el agua va a quedar retenido en la flor, en las hojas. Y si tenemos un clima sumamente cálido, un clima soleado, va a hacer que el agua que se encuentre retenido acá arriba se evapore mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, para este tipo de regadío, nos serviría muy bien un riego por goteo o por microaspersión, que estos son situados en las partes de acá abajo. Entonces, prácticamente humedeceríamos el suelo, más no la parte de acá arriba del cultivo. Entonces, también deberíamos tener en cuenta esto cuando vayamos a sugerir el tipo de riego que se va a utilizar. Aquí nos dice, en un cultivo, la magnitud de su envergadura puede causar que un sistema de riego que trabaje de manera eficiente se transforme en deficiente, como es, por ejemplo, el riego por aspersión. Esto se debe
a que el prominente follaje altera la cantidad de agua que debe llegar al suelo, ya que ésta se queda en las hojas y es aquí donde se evapora rápidamente y prácticamente no llega el agua al suelo. Para este tipo de cultivos es recomendable la utilización de riegos localizados, como es el riego por goteo o la microaspersión. Entonces, también esto debemos tener en cuenta cuando nos planteamos un sistema de regadío y la topografía del terreno. Nosotros, al hablar de la topografía, nos damos cuenta que esta es una condición muy importante para plantear un sistema de regadío. En este caso, la topografía afecta directamente al tipo de riego que nosotros vayamos a utilizar para el regadío. Nos dice ya que en un terreno muy accidentado o montañoso, diferencias altimétricas, son propensos a la escorrentía superficial, cuando el tipo de riego seleccionado no es el más adecuado. Por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros tenemos una ladera, tiene ahí unos sembríos, pero ¿qué tal que aquí en este terreno, en vez de tener los aspersores, tenemos un riego por surcos? Nos vamos a dar cuenta que el agua aquí saldría tipo resbaladera. Entonces, toda la escorrentía que nosotros vamos a lograr tener en cada surco, prácticamente se escurriría y llegaría acá a la parte más baja. Y aquí tal vez quedaría hecho piscina. Entonces, la topografía es un factor muy importante a la hora de determinar un tipo de regadío que vamos a utilizar. Por ejemplo, en terrenos que tienen una pendiente muy alta, puede funcionar muy bien los aspersores, pueden funcionar también el sistema por goteo o por microaspersores, en función del tipo de plantación que se tenga, ¿no? Vamos, hasta aquí alguien tiene alguna duda, pregunta, alguna inquietud de todos los factores que hemos venido viendo. No hay preguntas, no hay inquietudes. Dime, Elvis. Solo una consulta. Es si con la topografía estoy aprovechando las inclinaciones, es si puede utilizar como si esa expresión, puede calcular la distancia entre dos puntos y como si hay viento aprovecha eso y como decir ya es si de una forma más económica. A ver, lo que tú me dices es aprovechar la energía por presión que vamos a tener naturalmente del terreno. ¿A eso te refieres, Elvis? Sí, por lo que sé de la topografía. Claro, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí los aspersores y que nos damos cuenta que estos están funcionando a gran presión, el depósito de agua, o si es que funciona por bombeo, se supone que debería estar tal vez acá en una cota alta, acá arriba en una cota alta, o el reservorio, bueno, el reservorio a una cota alta de acá, el nivel de agua, o bien podremos estar tal vez acá a una altura baja, pero tal vez con un equipo de bombeo. Entonces, eso vamos a analizar nosotros más adelante. Dime, Vinicio. Dije, una pregunta, el factor lo que tiene que ver con la lluvia también está analizado en los factores que vimos anteriormente, pues en épocas de invierno también se le toma en cuenta ese factor ¿o no? ¿Cuál factor? Cuando tenemos épocas de invierno y existe la lluvia, entonces el suelo ya acumulado de agua, entonces no sé si Claro. eso también ya lo vimos o no. Ya. Tu pregunta, Vinicio, se refiere a cuando nosotros, por ejemplo, analizamos la infiltración del suelo. Como aquí nos dice, nosotros cuando analizamos la filtración del suelo, la infiltración de agua en el suelo, imaginémonos que tenemos acá el suelo, todito este suelo. Si es que el suelo, si es que ha llovido antes, tal vez podríamos tener por aquí algo de agua en el suelo, ¿verdad? Entonces la velocidad de infiltración va a ser menos fuerte que tal vez en un suelo cuando no ha llovido y prácticamente absorbe todo el agua. Entonces la lluvia estaría determinada en esta parte de la velocidad de infiltración del suelo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un suelo totalmente saturado? ¿Qué quiere decir? Lleno completamente de agua. Aquí prácticamente la velocidad de infiltración sería muy bajita y sería estable. Entonces ahí podemos ya más o menos darnos cuenta cómo está funcionando el tipo de suelo.
Todo esto igual de la lluvia es interesante analizarlo. Ustedes igual en hidrología lo han de haber visto. Sabemos que la lluvia son fenómenos que no ocurren regularmente, al menos ahora que estamos con esto del cambio climático. Entonces igual tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a estudiar el suelo. Esto igual ya a ustedes les debe sonar muy familiar. Supongo que en mecánica de fluido, de mecánica de suelos lo han visto, pero igual nos interesa volver a revisar todo lo importante que nosotros necesitamos conocer. Y aquí nos va diciendo, el suelo cultivable es el soporte físico de las raíces. De las raíces de las plantas. Ya sabemos que la planta tiene su raíz, entonces la raíz es por donde entran los nutrientes del agua hacia la planta para que ésta crezca sana y fuerte. El suelo proviene de la desintegración de las rocas, puede ser producto de la erosión, agentes climáticos, de elementos vegetales, animales. Entonces, que por la descomposición de los cuerpos de estos restos conforman todo el suelo. Entonces, el suelo no es que es simplemente un elemento, sino es la composición de varios elementos que nosotros tenemos ahí. La mayor o menor cantidad de estos elementos dentro de los conjuntos nos ayudan a formar las propiedades físicas que tiene el suelo. Entonces, las propiedades físicas, en función de los elementos que tenemos, tienen ciertas características que nosotros podemos ver si podría servir para un suelo cultivable o no. Estas características, aparte de influir en el arraigamiento de los cultivos, afectan en la forma que se mueve el agua dentro del suelo y cómo influye esto de las plantas. Todo esto nos quiere decir que ya sabemos que el suelo tiene una composición de varios elementos por varios procesos de donde se ha llegado a obtener el suelo que tenemos ahorita. Y no todo suelo posiblemente es cultivable y esto depende de las características físicas de las que se encuentra conformado. A eso es de lo que se refiere. Y de igual manera el suelo, a ser un elemento poroso, y de las diferentes texturas, de las distintas propiedades físicas que tenga, de la estructura que éste tenga, de la textura va a depender cómo se realiza el movimiento del agua bajo el suelo. Entonces es muy interesante analizar todo esto para ver todas estas características de acá. Nos dice que el suelo está formado principalmente por 4 componentes, puede ser materia mineral, materia orgánica, aire y agua. La cantidad de materia orgánica y mineral en un suelo va a depender del origen que éste tenga. Mientras que la cantidad de aire y agua se encuentran sujetos a variaciones dependiendo de las características físicas del suelo, del clima, del manejo que se le haya dado al suelo. Dentro de las propiedades físicas del suelo, vamos a analizar aquellas que se encuentran relacionadas con su organización física, y estas son la textura del suelo, la estructura que tiene, el peso específico, la densidad aparente, la profundidad y el drenaje. Con esto nosotros ya podemos darnos cuenta que el suelo, mejor dicho, tiene distintos tipos en distintos sitios, incluso en un mismo terreno podemos nosotros tener distintos tipos de suelo. Es por esto que, por ejemplo, nosotros cuando hacemos los ensayos de carga admisible para cimentación en el suelo, tenemos que tomar en un mismo terreno varios puntos, porque nosotros no podemos confiarnos que en una sola perforación podamos nosotros determinar el tipo de carga que se aplicaría al suelo. Entonces, por eso es que mínimo se hacen unos 3 puntos de ensayo para ver el nivel de cimentación que podamos aplicar. Entonces, por eso igual es muy importante. No sé si este triángulo ya lo hayan visto antes. Este triángulo analiza la textura, que tiene el suelo. Entonces nos dice aquí, la textura del suelo representa la cualidad y tamaño de las partículas que contiene. Tenemos 3 distintos tipos de partículas, que es la arcilla, el limo y la arena. Estas partículas nos dan diferentes características al suelo. La arcilla ya sabemos que posee la calidad de otorgar una alta capacidad de retención de agua y elevada plasticidad. La retención de agua y la plasticidad baja con el limo, además de tener poca actividad química. Y la arena
no tiene casi retención de agua, al igual de actividad química y la plasticidad. No sé si ustedes, me parece que no, han hecho aún ensayos de suelos en el laboratorio. Parece que ustedes tal vez y estas asignaturas recibieron de manera virtual. Ojalá en algún momento lo puedan hacer. Estos ensayos de mecánica de suelos son súper chéveres, son bien entretenidos para ver cómo es el tipo de suelo y cómo se va viendo, por ejemplo, el límite plástico, el límite líquido, todas esas cosas. Sumamente interesante. Por ejemplo, aquí en este triángulo de suelos estamos viendo se ha cogido un suelo y se ha analizado el tipo de componentes que tiene. Por ejemplo, de ese suelo se ha obtenido que el 30% es arcilla, que el 40% es limo y que se tiene arena en un 30%. Por lo tanto, aquí tenemos los ejes y los trazamos de esta manera hasta encontrar un punto. Hemos podido determinar que el suelo del que se ha extraído la muestra es un suelo franco-arcilloso. Entonces, de esa manera nos damos cuenta dentro de qué tipo de suelo nosotros encontramos la clasificación que este tiene. Entonces podemos ver aquí todos los distintos tipos de suelo que hay: arcilla, arcillo arenoso, franco arcilloso arenoso, franco arenoso, en fin. Es muy facilito de utilizar. Como nos decía, la combinación de los tres tipos de partículas determinan la textura del suelo. Existe una gran variedad de texturas en las que depende de las partículas dominantes dentro de la combinación y el porcentaje en medida que nosotros tengamos de cada tipo de suelo. Como pueden ver, es sumamente didáctico utilizar eso de ahí. En base a la estructura del suelo, una cosa es la textura que ésta tiene y otra cosa es la estructura del suelo. La estructura del suelo corresponde a la forma en la que se agrupan las partículas elementales del tipo de suelo que se tenga, yo que sé, harina, limo, arcilla. Entonces, la aptitud de un suelo para formar terrones espontáneamente constituidos por agregados de menor tamaño se conoce como capacidad estructural. Por ejemplo, no sé, la arena puede tener esta forma de acá, esta estructura migajosa. El limo puede ser prismática o columnar. Todas las partículas en sí cuando se unen tienen este distinto tipo de estructura. Nos dice acá, las diferentes formas estructurales del suelo afectan en forma directa la velocidad de infiltración del agua, producto de la lluvia o de un tipo de riego. Por ejemplo, si nosotros tenemos esta composición en bloques o laminar, es mucho más fácil tal vez la penetración de agua por ahí, a diferencia cuando tenemos estas partículas sueltas, por ejemplo, los bloques que tenemos. Entonces, en las estructuras de forma granular, la tasa de infiltración es rápida. No así en los de tipo prismática y de bloques, donde la infiltración es de manera moderada. En las estructuras laminares, la tasa de infiltración es demasiado lenta, dando lugar a escorrentía superficial cuando la aplicación del agua es alta. Sabemos nosotros ya que la escorrentía se forma, cuando se forma la escorrentía, cuando prácticamente ya se tiene una infiltración de agua muy lenta o el nivel de agua del suelo está totalmente saturado. Pasamos al peso específico. Esto ustedes prácticamente ya lo han de haber visto, estudiado muchas veces en mecánica de suelos, pero igual vamos a repetirlo. El peso específico o la densidad real del suelo es el peso de la unidad de volumen del sólido del suelo que se tenga. Cuando este prácticamente se ha comprimido, se saca todo lo que es del aire y el agua. El promedio aproximado del peso específico nos dice que es de 2.654 unidades de masa por unidades de volumen. Se refiere al peso ponderado de las partículas constituyentes y materia orgánica. Los suelos con gran contenido de materia orgánica poseen un peso específico igual o menor a 2.5. Ya sabemos que el peso específico es igual a la masa de los sólidos sobre el volumen de sólidos. La densidad aparente. La densidad aparente, en cambio, es cuando nosotros tenemos todo el espacio sin compactarse de suelo. Es la densidad de un volumen de suelo incluyendo su espacio poroso y sólido. El cálculo se realiza de igual manera que la densidad real, pero en este caso se evita compactar la muestra. Ya sabemos que para la densidad aparente no la compactamos. Junto con la densidad real intervienen para el cálculo de la porosidad de un suelo
de la cantidad de espacio poroso que éste tenga. Entonces va a depender la cantidad de agua, la cantidad de aire que existe aquí. Y de eso también a nosotros nos interesa para ver cómo se encuentra nuestro suelo para los cultivos. Cómo se encuentra la densidad aparente del mismo. Pasamos a analizar la profundidad del suelo. Aquí, como nos dice, se llama profundidad de un suelo para el caso agronómico, que es la parte de esto que estudia las plantitas y todo esto, a la cota medida desde la superficie del suelo hacia abajo. Entonces nosotros siempre prácticamente las alturas, cotas, solemos medirlo hacia arriba. En este caso, para analizar, por ejemplo, la profundidad, es lógico hacia abajo, desde un nivel de referencia. Que es prácticamente hasta donde se puede desarrollar el sistema de las raíces del cultivo, como vemos acá. Estas condiciones pueden ser capas permeables de aire y agua, raíces, compactación del suelo, en función, por ejemplo, del uso de la maquinaria agrícola. Cuando se tiene un terreno cultivable, suele pasar por ahí la maquinaria agrícola. Esta es pesada, entonces nos puede llegar a compactar en gran parte el suelo cultivable. El drenaje. El drenaje es muy importante cuando nosotros analizamos esto de la plantación del suelo y todo. ¿Qué quiere decir tener un buen drenaje? Tener un buen drenaje nos quiere decir que los poros que tiene el suelo nos permiten que sea como que lo suficientemente espaciosos o que prácticamente el suelo sea permeable y que pueda tranquilamente el agua que cae, bien sea por lluvia o por regadío, por lo que sea, pueda drenar con facilidad. O sea, que no permita la acumulación de agua en un solo lado. Existen suelos que son permeables y esto también nos genera daño, ya que podría llegar, si nosotros no aplicamos un regadío adecuado, podría llegar a saturar todita la planta, por ejemplo. Y como bien dicen, es malo que no exista agua en la plantación, pero de igual manera es malo tener una cantidad excesiva de agua, ya que igual las plantas pueden llegar ahí a morirse. Entonces, cuando nosotros llegamos a tener un suelo sumamente saturado o que la velocidad de infiltración prácticamente es lenta ya porque el suelo se encuentra ya cubierto totalmente de agua, no tiene un correcto drenaje, tal vez del suelo aquí. Entonces, ¿qué se puede recomendar ahí? Tal vez incluir algunas obras de drenaje para que el agua pueda fluir. O aquí, por ejemplo, podemos ver claramente un suelo drenado. Podemos ver que no existe gran acumulación de agua, que ha podido la planta desarrollarse con normalidad. Tenemos un suelo que drena completamente bien. Aquí tenemos las propiedades físicas de diferentes tipos de suelo. Nos va diciendo la densidad aparente que éste pueda tener, la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. ¿Se acuerdan qué era esto? La capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. En este transcurso de aquí es donde tenemos el agua útil que necesita la planta y el suelo. Entonces aquí ya nos van dando los porcentajes en función del tipo de suelo que tengamos, tanto de punto de marchitez permanente como de capacidad de campo. Y en función igual está de la densidad que ésta tiene. Con esto podemos calcular ya tranquilamente la lámina neta. Productividad del suelo. A veces nosotros nos hemos dado cuenta cuando hemos salido a algún lugar o al campo que no todos los terrenos son cultivables. Por ejemplo, podemos ver terrenos que son sumamente erosionados o terrenos que no tienen acceso al agua, entonces son completamente secos y que por una u otra condición prácticamente no son útiles para el cultivo. Pero esto puede prácticamente reverse, podemos nosotros hacer que cualquier suelo que nos sirva pueda ser cultivable. Acá nos dice, un suelo productivo es aquel en que las condiciones químicas, físicas y biológicas son favorables para la producción económica de un cultivo. La capacidad productiva de un suelo va a depender de sus características naturales, como es el clima, el manejo que el terreno tenga. Entonces, un suelo de poca o nula productividad, podrá levantar su capacidad al aplicar en él una tecnología determinada como fertilización, drenaje o un riego tecnificado.
Por ejemplo, existen un montón de terrenos, como les he dicho, que no son cultivables. ¿Por qué? Porque tal vez en la zona no llueve, o están totalmente erosionados, o no son aptos en sí. Se dice que no son aptos para el cultivo. Pero esto puede arreglarse. Por ejemplo, en la zona de Guano, en sí tiene una parte que se llama Los Chingazos, que es una parte extremadamente seca. O sea, es seca, seca, seca. Es más o menos a la altura de los Delenes, como que para arriba. Bueno, más o menos por ahí, como que en la vía Ilapo me parece que se va para allá. Bueno, el punto de este sector es que ellos no tienen agua de regadío y es completamente seco. Es seco, seco ahí el suelo. Me parece que siembran tunas o estos cactus. Entonces, ahora se está implementando para allá, hacia ese sector, el proyecto Chamboguano. Van a llegar a tener agua. Entonces vamos a ver cómo va a afectar ya este proyecto cuando ya empiece a funcionar. Esperamos que las zonas de ahí se vuelvan sumamente productivas y eso va a ser muy beneficioso para las personas que viven ahí y sería en realidad para toda la provincia. Entonces nos podemos dar cuenta que cualquier terreno que no tenga las condiciones aptas, podemos lograr que este terreno llegue a ser cultivable. Aquí pasamos a analizar la relación agua-suelo. Como podemos ver aquí, tenemos, por ejemplo, una estructura del suelo. Podría ser el suelo. A nuestra simple vista podemos verlo como algo compacto o algo así, pero no lo es. Entonces, vienen a ser las partículas que conforman el suelo. Podemos ver que está formado por partículas sólidas. Tiene agua, tiene gas, o sea, tiene aire. Y aquí podemos ver que el suelo está saturado. Entonces, acá nos dice, el suelo proporciona el anclaje mecánico a las plantas y dependiendo de su estructura y textura, puede almacenar en su espacio poroso gran cantidad de agua. Por eso es que nosotros hablamos de agua superficial y agua subterránea. Entonces, el agua subterránea prácticamente es el agua que se encuentra en los poros del suelo. Cuando nosotros nos referimos agua subterránea es agua que se encuentra entre los poros, ¿ya? El agua es un factor esencial, ya sabemos eso en los procesos de la génesis del suelo, es necesario para los requerimientos de las plantas, como es la transpiración, elongación celular, el metabolismo, la fotosíntesis, todo eso. El movimiento del agua dentro del suelo está sometido a la acción de varios factores. Cuanta más agua retiene el suelo después de un riego, es más favorable para los cultivos. Esta cualidad es conocido como estado de humedad del suelo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, aplicamos regadío a un suelo y este suelo tiene la capacidad de retener humedad, eso es favorable para los cultivos. ¿Por qué? Porque prácticamente el riego no se lo haría tan frecuente. También ahorraríamos lo que es agua. A diferencia, por ejemplo, de suelos que prácticamente no retendrían agua y se tendría ahí que hacer la frecuencia de riego más seguida. Y aquí, dime, José. Sí, una pequeña consulta. Considerando que se quiere realizar un cultivo de maneras bastante superficiales, es decir, no ocupando capas tan profundas del terreno, ¿se puede realizar algún tipo de mejoramiento al suelo para mejorar sus características correspondiendo a la parte de permeabilidad y porosidad? Ya, bueno, si tienes en realidad, pero que en este tema, ¿qué tendrías? ¿Un suelo sumamente permeable o un suelo impermeable? Puede ser un suelo impermeable. Ya, suelo impermeable quiere decir que no va a permitir que el agua se filtre con facilidad. Entonces, claro, se podría hacer tal vez un mejoramiento de suelo, se le podría dar, bueno, en función de lo que vayas a sembrar, como tú dices, que no sea tan profundo. Pongamos el ejemplo del sembrío de fresas, porque prácticamente esas son plantitas que quedan superficiales, raíces chiquititas. Entonces, en ese caso, si tú tienes un suelo que es impermeable, se podría hacer un recubrimiento de un suelo, tal vez de una textura que sea más permeable, y como las plantaciones tienen raíces pequeñitas, no habría ningún problema. Por eso es que, por ejemplo,
los tipos de sembrío se adaptan a las características que tenga el suelo. Por eso es que yo no sé, en algún lugar siembran papas ya, siembran papas porque la característica del suelo es para que se dé ese cultivo. Entonces, por ejemplo, no va a aparecerse por ahí algún señor que quiera sembrar, no sé, palmeras ya, por ejemplo, no sé ni qué inventar. Entonces va a sembrar otro tipo de cultivo que no concibe a la misma realidad que se tiene ahí en el sector. Entonces, por eso es que el cultivo en realidad se adapta al tipo de suelo que éste tenga. Si quieren realizar algún tipo de adecuación al suelo, puede hacerse. Va a ser costoso, o incluso por eso están los invernaderos, para dar las condiciones climáticas adecuadas para sembrar otro tipo de cultivo al que no se encuentra adaptado a nuestra realidad. Entonces, es eso. Empezamos acá analizando el potencial hídrico del suelo. El potencial hídrico del suelo se ve como el trabajo que es preciso realizar para transportar una unidad de agua desde un plano de referencia hasta un punto determinado. Este está compuesto por 4 componentes o fuerzas que actúan sobre el agua reteniéndola, una presión negativa, o expulsándola, una presión positiva. Tenemos el potencial gravitatorio, potencial de presión, el potencial mátrico y el potencial osmótico. Todo esto se refiere, si es que tenemos aquí esta planta, cómo es el movimiento del agua desde el suelo hacia la planta. Entonces, es a eso a lo que nos referimos, con todo lo que vamos a ver a continuación. No les he puesto, pero bueno, aquí, ¿qué nos quiere decir? El potencial gravitatorio, lo que nos quiere decir es cómo se mueve el agua. Sabemos que por gravedad en sí, por eso nos da la infiltración, el agua cae hacia abajo. El potencial de presión, este es sumamente importante. Las raíces que se encuentran arraigadas en el suelo para obtener el agua hacia la planta por medio de una presión que absorben, una presión negativa, si se podría decir, absorben el agua de esa manera, pero por medio de presión. Incluso esa medida de presión es tomada en bares. Va a depender también de la longitud de las raíces, ¿no? Entonces, tal vez, yo qué sé, una plantita, un árbol pequeñito necesita tener una presión de un bar, o yo qué sé, 10 metros de columna de agua, para lograr absorber el agua que se encuentra acá abajo en el suelo y que pueda permitir el paso hacia la planta. Y de igual manera está relacionado con el potencial osmótico. Por medio de ósmosis es que se realizan todos esos procesos de absorción de agua de la planta, absorbe al suelo. Pasamos aquí a analizar los estados de humedad que tiene el suelo cuando nosotros ya le colocamos la cantidad de agua necesaria. Por ejemplo, aquí tenemos un suelo. Cuando le colocamos agua, cuando aquí venimos y cae el agua al suelo, inicialmente el suelo se satura. ¿Qué quiere decir el suelo saturado? Que ocupa la cantidad total de agua, todos los poros se encuentran cubiertos de agua. Y aquí empieza lo que nosotros ya hablamos anteriormente. Cuando empieza a escurrirse poco a poco de la saturación, llegamos a la capacidad de campo. La capacidad de campo, lo que nos quiere decir es cuando tenemos la humedad exacta o precisa en el suelo y en la planta para que pueda esta realizar todas las funciones que necesita. A medida que la planta va consumiéndose el agua de la capacidad de campo, el agua disponible empieza a minorar hasta llegar al punto de marchitez permanente. Entonces, si por ejemplo nosotros ya estamos hasta aquí y no se realiza otro regadío hacia la planta, hacia el suelo, mejor dicho, si es que no regamos y ya estamos aquí, la planta muere porque llega al punto de marchitez permanente, donde ya no tiene agua, ya no tiene de dónde absorber agua esta plantita. Entonces, mucha atención en evitar llegar a este punto de acá. Vamos a hablar acá poco a poco. Por ejemplo, aquí hablamos de la saturación. Aquí vemos un suelo, el cual se encuentra totalmente cubierto, saturado de agua, que podemos ver que incluso puede hasta escurrir agua del estado de saturación. Entonces nos dice, todo el espacio poroso del suelo está ocupado por agua. La energía necesaria para extraer el agua de este estado de suelo saturado es mínima, siendo su potencial mátrico igual a 0.
Cuando persiste este estado de saturación, existe la asfixia en los cultivos por falta de agua, y esto hablábamos cuando no existía drenaje. Cuando no existe drenaje y se encuentra aquí sembrada una plantita, prácticamente esta llega, como nos dice aquí, a asfixiarse porque no tiene oxígeno, solamente se tiene agua. Pasamos a la capacidad de campo. La capacidad de campo es el estado óptimo prácticamente del suelo. Como vemos aquí, se encuentran todos los poros cubiertos de agua, pero no en exceso. No escurre el agua, sino que el suelo tiene la humedad necesaria para todos los procesos que se van a realizar ahí. Entonces nos dice, es el contenido de agua en el suelo una vez que esté drenado libremente. Se estima que la capacidad de campo se alcanza aproximadamente después de 24 a 48 horas de la saturación. Los poros que rápidamente pierden agua son los poros de transmisión o macroporos, siendo llenados por aire. El agua es retenido solo contra el efecto de la gravedad. En los poros de almacenamiento, como podemos ver aquí, la gravedad prácticamente hace que no caiga, sino aquí simplemente ya se encuentra el agua a disposición de la planta como del suelo. En este nivel, la disponibilidad de agua es máxima y una planta solamente necesita realizar una succión de aproximadamente 0.3 bar para absorber el agua del terreno. Entonces aquí nos damos cuenta que esta planta necesita únicamente tal vez de 3 metros de columna de agua de presión, ¿no? Para poder absorber. Entonces las raíces que están aquí realizan esa presión, que es una presión bajita, para que pueda ser absorbido la planta, el agua por la planta. Pasamos al punto de marchitez permanente. Démonos cuenta aquí, el suelo prácticamente se encuentra sin agua. Entonces, si le dibujamos aquí alguna plantita, la plantita prácticamente aquí ya estaría muerta. Cuando nosotros llegamos a este punto de marchitez permanente, cuando el agua útil prácticamente ha sido consumida en su totalidad. Nos dice, cuando el contenido de agua en el suelo desciende por debajo de la capacidad de campo, producto del consumo de los cultivos, la evaporación, esta es retenida en delgados filmes y con mucha fuerza alrededor de las partículas del terreno, por adhesión. Entonces, en las partículas aún se encuentra un poquito de agua, tal vez. Debido a esto, las plantas no son capaces de extraer el agua retenida, necesitando para ello una succión aproximadamente de 15 bar, experimentando marchitez reversible. Entonces, aquí nos damos cuenta que una plantita, para que pueda vivir en este caso de no tener agua, necesita una presión extremadamente alta para que pueda obtener el agua del suelo. Por eso es que las plantitas ya cuando no les ponen agua se mueren. Y aquí estamos viendo en sí el concepto de lo que vimos al inicio de la clase, de lo que es el agua útil, la diferencia entre la capacidad de campo y el punto de marchitez permanente. Entonces el agua útil representa ese valor de aquí. Aquí podemos ver más o menos, como nos dicen capacidad de campo, crece muy bien, tenemos acá el agua útil, y acá abajo se ha acabado ya el agua útil, entonces simplemente se marchitó la plantita. ¿Cómo se puede determinar la humedad en el suelo? Esto igual, supongo que ya lo han de haber visto, cómo determinar la humedad en el suelo. Existen un sinnúmero de métodos con los que se puede determinar esto, como nos dice aquí, métodos directos, métodos indirectos. Existen un sinnúmero de métodos con el que se puede determinar la humedad que tiene el suelo. Por ejemplo, aquí tenemos el tensiómetro. ¿Han escuchado el tensiómetro nuclear? Bueno, igual eso nos ayuda a medir la compactación y todo. Infiltración del agua, de esto ya hablamos. Les dejo ahí para que lean. Ahorita que vi eso del tensiómetro nuclear, les doy como advertencia, cuando ustedes se vayan a hacer algún ensayo de compactación en algún suelo o algo, cuando sean ya contratistas o trabajen como residentes o lo que sea, cuando escuchen el término tensiómetro nuclear, huyan, porque eso emite ondas que dicen que les afecta más a los hombres, les puede dejar estériles o algo así. Entonces, corran cuando escuchen un tensiómetro nuclear por ahí.
Mejor dicho, igual las mujeres podrían alejarse, ¿no? Sí hay que alejarse a una cierta distancia para que estas ondas no nos afecten. Factores que afectan el proceso de la infiltración. El sellamiento superficial, la compactación agrícola, partículas o grietas del suelo, sales que tiene el suelo, sedimentos en el agua de riego. Por ejemplo, aquí podemos ver que se presenta la inundación de un suelo. Podemos darnos cuenta que la infiltración que se está generando es bajita, se encuentra un suelo totalmente saturado. Aquí están todos los factores que nos van afectando. Acá nos dicen que nosotros, ¿cómo podemos determinar la tasa de infiltración? Existen varios métodos que nosotros pudiésemos aplicar para medir esto. La decisión del método a usar depende de las condiciones físicas que tiene el suelo, en función de la disponibilidad de equipos, materiales, servicios adecuados. Por ejemplo, en función de surcos, infiltrómetros o en función de la represa, se va midiendo, va bajando poco a poco el nivel de agua del suelo. Claro que aquí también nos va a afectar la infiltración que se tenga del suelo. Nos queda por analizar esto del tema agua y planta, que es prácticamente hablar acerca de los procesos que ahora tiene la planta, como son la fotosíntesis y eso. Vamos a dejarlo esto de aquí ya para la siguiente clase. Ya hemos visto hoy un montón de clase, más que nada teórica, ver cómo funcionan todos estos términos para la determinación de todas las características adecuadas para hacer el cálculo de la cantidad de agua que se va a aplicar en el terreno. De igual manera, como el tiempo, la frecuencia de riego con la que esta se tendría que aplicar, la lámina negra. Esto ya está cargado en el aula virtual. Les invito a que lean, a que sigan estudiando, tengan una preparación continua y no dejen solamente todo esto para el final. Con ustedes no tenemos clases ya el día viernes, por lo tanto este sería nuestro día viernes. Con ustedes nos veríamos ya Dios mediante la próxima semana. La próxima semana ya les daré la pauta del trabajo que se va a realizar como proyecto final de esta unidad. Bueno, sería prácticamente del segundo parcial. Trabajo final del semestre. Por favor, sigan estudiando. No dejen todo para el final. Cualquier duda que tengan, por ahí me dicen, chicos. Dedíquense a todas sus asignaturas, por favor. No estén vendiendo sus pruebas, sus trabajos. Si ustedes no estudian, no practican, luego no van a aprender qué clase de profesionales van a ser en el futuro. Así no entiendan, así no sepan, intenten, pidan tutorías, asesórense, estudien, que solamente de ustedes depende lo que van a estar aprendiendo para que luego puedan aprovechar, para que puedan desenvolverse en el futuro como ingenieros. Entonces, chicos, por favor, no se descuiden. Estudien mucho, cualquier cosa estoy aquí. Vayan a vacunarse, todos los que les faltó vacunarse, vayan a vacunarse. Y eso. Chicos, cuídense, no se descuiden con la salud, que estén muy bien. Dice, espérense, pueden desconectarse los que deseen. Tengo una pregunta acá. Ya, me está preguntando acerca de las actuaciones de clase. Cuando me realizan preguntas, sí que son interesantes y todo, sí les pongo como actuación en clase. Entonces, eso chicos, cualquier duda, estoy pendiente. Un buen fin de semana, vacúnense.